La sociedad se enfrentó a cambios abruptos ante la llegada del virus del COVID-19. Esto implicó que repensáramos nuestras relaciones en la casa, con la familia, con los amigos, con el trabajo, pero de forma general con la sociedad. Hola, soy Jacobo Gómez, miembro de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, desde la cual nos unimos a este esfuerzo institucional por brindarles ideas, discusiones, pero sobre todo reflexiones de cómo enfrentarnos al regreso a la presencialidad, cómo enfrentar la nueva normalidad desde la labor docente. Para ello, el día de hoy quiero platicar con ustedes un concepto que ha retomado relevancia ante las discusiones generadas por los especialistas en el diseño de las agendas educativas para el futuro inmediato, pero también a largo plazo. Este concepto refiere al currículum minimalista. En esta presentación veremos de qué se trata, a qué nos invita y cuál es la ruta de trabajo que tenemos que llevar para poder establecer ejercicios relacionados con un trabajo minimalista desde nuestra profesión docente. Vamos a ver de qué se trata. Quisiera arrancar con unas ideas que han planteado todos estos nuevos conceptos, algunos que se han retomado de la literatura de hace ya algunas décadas, pero que hoy vuelven a tomar relevancia ante los fenómenos enfrentados con la virtualidad de los procesos, en este caso educativos, y de llevar de una educación presencial a una educación no presencial con el uso de recursos y dispositivos tecnológicos nuestro trabajo cotidiano. En primera instancia, nos enfrentamos a una aceleración de los tiempos. Nos vimos en la necesidad y en la obligación de responder de forma efectiva ante tiempos más cortos de acción. Muchas veces nuestro trabajo en el aula ya lo teníamos diseñado con tiempos específicos. Bueno, hoy, ante estas situaciones y ante lo ya vivido cada uno en nuestro espacio de trabajo y en nuestra vida cotidiana, nos vimos ante la necesidad de saber reaccionar de una forma más rápida. Alejandro Barico refiere en su libro The Game sobre las grandes revoluciones que derivan de la incorporación de lo virtual al trabajo cotidiano. Y él habla de que en estas revoluciones, en estos cambios sustantivos, cuando se trae la tecnología a nuestro trabajo, surge una serie de componentes virtuales que se incorporan a nuestro día a día, pero también vienen consigo una serie de revoluciones mentales, es decir, de cómo, según las curvas de apropiación de la tecnología, especulamos con la tecnología, experimentamos con ella y la modificamos a nuestro favor. Aunque esos procesos no siempre son tan rápidos y a veces nos llenan de frustraciones. Pero como nos hemos dado cuenta en este tiempo de parate, en este confinamiento, nos vimos ante la necesidad de experimentar y seguro que hoy cada uno de ustedes, colegas docentes, se encuentran mejor preparados para enfrentar estos nuevos desafíos. Otra de las ideas introductorias tiene que ver con que el docente se enfrenta a la revolución mental de acercar la tecnología como una aliada. Si no lo había entendido o si alguna vez habíamos escuchado de que estos cambios se iban a dar poco a poco, de que teníamos un tiempo, en alguna literatura se menciona que se planteaban estas aproximaciones y esta vinculación efectiva tal vez hacia 2030, donde íbamos a tener modelos más híbridos, hacia 2050. Hay quien se aventuró a decir que seguramente esto nos llevaría hasta 2070, posiblemente 2100. Bueno, como pudimos ver, no es así. Hoy estamos ante el desafío de incorporar estas tecnologías de forma rápida, de forma efectiva, y que no nos compliquen el trabajo, sino que nos ayuden a que nuestro trabajo sea efectivo, pertinente como venía siendo y, ¿por qué no?, mucho mejor. ¿Pensando en qué? En que las tecnologías tienen que servir como medios, no como fines. Tienen que ayudarnos a ser más fuertes, a potenciar, como cualquier tecnología, nuestro trabajo humano, nuestro trabajo docente. ¿Cuáles son las ideas detonantes para acercarnos a un concepto de currículum minimalista? En primera instancia, nos vemos ante la obligación de repensar el currículum. ¿Qué es repensar el currículum? Lo siguiente, no
pensar que el currículum es una colección de temáticas o un inventario. Pero también, retomando la idea de Edith Litwin, que la clase, ese espacio sagrado en donde se lleva a cabo el contrato pedagógico entre sus alumnos y ustedes, no debe convertirse en una progresión secuencial y lineal de temas. El currículum minimalista nos invita a que expandamos nuestras opciones, a que generemos nuevas rutas y nuevos caminos para llegar hacia los objetivos trazados. Es decir, superar la lógica de la saturación temática a través de ejercicios minimalistas, como lo refiere Mariana Mayo, que es una de las impulsoras principales sobre este concepto de currículum minimalista. Los voy a invitar a que hagamos una ruta conceptual sobre qué es y cómo lo podemos internalizar este concepto para nuestro trabajo. El currículum minimalista es una elección de unidades temáticas. Es la construcción de una columna vertebral de temas que consideremos representan nuestros pasos obligados de nuestras unidades de aprendizaje, de nuestros programas de estudio. Nos vemos ante el desafío de elegir esos temas que son la columna vertebral. A mí me gusta utilizar esta metáfora de la columna. Desde luego que hay muchos otros contenidos que son de gran utilidad. No estoy diciendo que no lo sean. Simplemente que ante la necesidad de actuar de forma más rápida, es decir, como a lo que nos enfrentamos, de la nada nuestros tiempos se acortaron y nos pidieron respuesta rápida. Una invitación a que nos volvamos a enfrentar a ese escenario, pero desde un ejercicio minimalista, es aquel donde elijamos esos contenidos que vamos a darle prioridad, que quitemos todos los elementos barrocos, esos elementos que adornan muy bien el trabajo, pero que muchas veces no son el punto medular. Además, esos contenidos de alguna manera se van a unir, en algún momento se van a unir, no precisamente en esa elección, pero se van a unir, ya lo vamos a ver según estas características, desde las cuales quiero invitarles a hacer la ruta conceptual. En primera instancia, la elección de temas tiene que estar orientada por la comprensión. Es decir, la elección debe invitar, debe promover a la comprensión, al aprendizaje, no a la memorización, sino a que entendamos cuál es el eje nuclear de nuestro campo de estudio, de nuestra unidad de aprendizaje. En segundo plano, la elección de estos temas tiene que establecer un acuerdo, tiene que llevarnos a un acuerdo entre lo que es posible enseñar y lo que es posible aprender. Ese es ejercicio de nosotros, el cual vamos a ir testeando, vamos a tener un feedback con nuestros estudiantes de ver si este acuerdo se está cumpliendo. Y debemos tener la capacidad de actuar, de reajustar, de volver a replantear y dar una vuelta de tuerca si es necesario, o por qué no, hasta sustituir una temática que habíamos considerado que era crucial, pero que resultó que es más crucial otra temática. Tenemos que generar esta capacidad de movilización de contenidos. Por eso es importante que hagamos el ejercicio. No se preocupe, esto es paso a paso. Esto es con mucho ejercicio, con muchas experiencias, pero tenemos que comenzar a hacerlo. El siguiente punto al cual los quiero llevar en esta ruta tiene que ver con que esa gran elección de temas debe estar relacionado siempre, sí o sí, con los objetivos de formación, las competencias o los aprendizajes esperados, la visión integral, la vinculación con la realidad. Tenemos que ser precisos que la elección de temas que hicimos permite cumplir los objetivos de formación y los objetivos de formación tienen que estar ligados con este plano conceptual, pero también con este plano de apropiación que le permita al estudiante desarrollar de manera empírica, consciente, reflexiva, cuáles son las formas de trabajo ante las necesidades a las que se va a enfrentar. Es decir, el estudiante, al pasar por esos pasos obligados, tendrá elementos para enfrentarse a la realidad, para tener elementos integrales que le permitan
desarrollarse tanto de manera individual como de manera colectiva, en su vida, tanto personal como laboral. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A que no debemos repetir el gran problema que muchas veces se ha convertido en un obstáculo aún en nuestros espacios presenciales, que es la saturación de contenidos. ¿Sí? El ejercicio minimalista implica que no repitamos este error. Y si lo teníamos pensado que es la única manera de poder encontrar un desarrollo óptimo, creo que nos estamos dando cuenta de que se necesitan procesos con mayor precisión, con menos contenidos en el sentido del trabajo en el aula, pero mayor experimentación de contenidos fuera de esta. Entonces, el currículum minimalista implica ir siguiendo sus pasos obligados que lleven al estudiante a enfrentarse a los contenidos complementarios en esta experimentación que sale del espacio áulico y que nos rebasa por tiempo, porque ninguna clase, por más larga que sea, es suficiente para trabajar todos los contenidos que tenemos. ¿Hacia dónde nos lleva este recorrido conceptual? A que la elección y la puesta en acción de esos contenidos nos debe llevar a una construcción pedagógica. Nos debe llevar a que encontremos de manera significativa un feedback, un retorno por parte de los estudiantes de identificar cuál es su ruta de construcción de aprendizaje y que a nosotros nos haga ver qué es la ruta efectiva para la enseñanza. Ese ida-vuelta tal vez se ve como algo complejo, sin embargo, si lo reflexionan, es lo que hacen ustedes día a día. ¿Cómo se dan cuenta que los estudiantes van construyendo su ruta de aprendizaje? No únicamente con el examen. Ustedes van percibiendo desde la participación, desde la forma de la evolución de sus trabajos, desde las prácticas más focalizadas. Ustedes identifican en sus estudiantes cómo construyen sus rutas de aprendizaje y también cómo les motiva darse cuenta que están aprendiendo. Pero también a nosotros nos motiva ver cómo nuestras metodologías de trabajo están siendo más efectivas. Y finalmente, en esta ruta conceptual, debemos entender que en escenarios críticos, donde, por ejemplo, nuevamente volvamos a experimentar con entornos virtuales, la principal idea tiene que ver con que menos es más. Tenemos que hacer más corto el recorrido, pero más profundo. Que los estudiantes y nosotros entendamos que los contenidos que vamos a elegir son vitales y los van a entender bien, los tienen que entender bien para que puedan enfrentar la vida laboral, la vida personal y su desarrollo como tal. Entonces, ¿cuál es la ruta a seguir? Los invito a que hagamos un ejercicio, si quieren en este momento, pero también podríamos empezarlo a hacer en esos espacios de reflexión que tenemos. Primera instancia, identifiquen el objetivo central de su unidad de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi meta? Bien, una vez que elegimos las metas, trace la ruta de contenidos. Usted, colega, conoce muy bien los contenidos. Sabe claramente cuáles son esos contenidos los cuales necesita trabajar o con los cuales puede trabajar. ¿Sí? Una vez que haga esa ruta de contenidos, piense si la ruta elegida nos va a ayudar a cumplir el objetivo. Por eso van muy ligados y los invito a que pensemos siempre en esta relación. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y estos temas me ayudan a cumplirlo? ¿O cómo estos temas trazan la ruta analítica para poder cumplir el objetivo? Y también la experimental. Es algo que quiero comentar con ustedes. Desde luego que hay, sobre todo en las materias totalmente prácticas, que muchos de los aprendizajes in situ, en la experimentación, pues no se pueden dar, porque se requiere estar experimentando in situ, insisto. Pero sí pueden ustedes trabajar contenidos que les permitan enriquecer la experiencia de trabajo
a la hora de que se enfrentan a una necesidad. Permítanme comentarle una experiencia que viví hace poco. Un docente me planteaba que él trabajaba solamente en laboratorio y que tenían que enfrentarse a X práctica, que no lo podía hacer de manera virtual. Y le dije que era correcto, no se puede hacer de esa manera, pero que era importante que a los estudiantes se les enseñara, por ejemplo, a diseñar modelos de gestión, a desarrollar proyectos integrales, porque en algún momento en los espacios en donde ellos se desarrollen van a tomar otros roles. No solamente van a ser ejecutores de la práctica, sino también responsables de coordinar un grupo de trabajo, de diseñar un proyecto de intervención, de diseñar un proyecto de respuesta rápida a largo plazo. Deben conocer técnicas y formas de trabajo con los grupos con los que comparten espacio, con las rutas de producción, etcétera, etcétera. Hay una serie de contenidos que enriquecen la formación integral de los estudiantes y que muchas veces ustedes mismos, cuando conversamos en diferentes espacios, hacen referencia de que sería importante trabajarlos con los estudiantes. Bueno, en momentos como estos es importante trabajar eso que consideramos también importante y que no tiene únicamente que ver con la experiencia práctica. Es una invitación. De esto se trata el currículum minimalista, de seguir construyendo ideas de manera constante. Para ayudarse al trazado, identifique cuáles son esos conocimientos clave, cuál es esa producción derivada del contrato pedagógico, el pasar por esos temas que usted eligió, el pasar de forma significativa por esos pasos obligados, como me gusta llamarles también, los va a llevar a que puedan plantear una serie de conocimientos, de identificar y de plantear conocimientos que son producto del trazado y de la experiencia de aprendizaje. Esto es importante, porque es así como los estudiantes se involucran, pero también el docente encuentra elementos para poder determinar una evaluación que ya no se vuelve únicamente un espacio y un tiempo relacionado con un examen, sino con una ruta de trabajo. De la evaluación seguramente podremos hablar en otro momento, pero el currículum minimalista también nos invita a pensar de otra manera cómo evaluar. Y para ello, pensemos principalmente en la construcción de aprendizajes, en la construcción de conocimientos que deriven en aprendizajes significativos. Creo que eso nos está ayudando y nos va a seguir ayudando a poder cumplir los objetivos que nos hemos trazado. Finalmente, dentro de esta ruta, hay que identificar cuáles son esos conocimientos originales que pueden ser creados. Esto va ligado con lo que les acabo de mencionar. Hay un producto original dentro del contrato pedagógico. Surge un proceso original. Bueno, este es el momento de comenzar a interactuar, a experimentar, a poder desarrollar múltiples rutas para llegar al objetivo con la elección de estos temas. Me gustaría cerrar con las siguientes ideas que tienen que ver con la ruta seguida. Piense cuáles son esas tendencias contemporáneas en el campo de su conocimiento, es decir, de su materia. ¿Qué necesitan saber los estudiantes cuando salgan de la formación? Cuando llegan a un nivel superior, cuando salgan del nivel superior. ¿Qué es lo que ronda en su campo del conocimiento? ¿Qué es lo nuevo? Eso va a ayudar a que también elijamos los mejores y los contenidos más efectivos para acercar, para generar este vínculo con la realidad en la formación. Es importante, el currículum minimalista nos invita a eso, a que traigamos a la mesa las discusiones más contemporáneas. También sea honesto con los recursos que utiliza. Si va a utilizar nuevas aplicaciones, nuevos recursos tecnológicos, experimente previamente con ellos. No experimente en el momento, porque eso genera una serie de dificultades. Usted en este momento de confinamiento se sintió más cómodo con algunas herramientas. No las deje. El proceso de evolución del uso de las tecnologías para la educación trae consigo
un crecimiento, un progreso constante. Cuando uno ya se siente cómodo con una tecnología, comienza a explorar otras. Entonces, explore y después súmelas a su trabajo. Esa es la recomendación, porque muchas veces el experimentar nos lleva también a un proceso de aprendizaje que nos complejiza los tiempos y sobre todo la capacidad de respuesta. Pensemos en que tenemos nuevos entornos, nuevas comunicaciones, nuevas interacciones y para ello debemos sentirnos cómodos. Les apuesto que si hoy ustedes estudian la posibilidad de cambiar a un teléfono celular mucho más evolucionado, les costaría trabajo hoy mismo saber dónde están esas aplicaciones, dónde están los nuevos elementos. No estoy diciendo que no lo logren, pero va a implicar ¿qué? Que experimentemos todo el día o durante varios días hasta poderle encontrar el chiste a las cosas, como dicen por ahí, ¿sí? Y muchas veces nos pasa, aún con nuestros dispositivos, nuestros gadgets, apenas estamos descubriendo cosas que no sabíamos que tienen. Bueno, en la educación pasa lo mismo. Si experimentamos, vamos a enfrentarnos a dificultades que a lo mejor complejizan nuestro trabajo. Pensemos un poco de forma más sencilla. También a eso nos invita el currículum minimalista. Usted debe sentirse seguro, segura, de integrar esos recursos y de usarlos de forma efectiva para el trabajo. ¿Sí? Creo que quisiera dar cierre con estas ideas complementarias. Tenga en cuenta cuál es la naturaleza del grupo, cuántos equipos hay, quién dispone de un teléfono, quién de sus estudiantes trabaja con un teléfono. Tal vez en este momento de trabajo nos dimos cuenta de ello. Vimos que Internet no era tan bueno como creíamos. Vimos que nuestras tecnologías a veces no nos ayudan. Bueno, tengamos ese mapa. Sepamos con quién estamos trabajando para definir cuál va a ser la forma más efectiva de interacción. También pensemos en los plazos. Muchas veces, al saturar nuestro trabajo docente, pero también las actividades de los estudiantes que se suman con otras materias, los plazos se vuelven no los más adecuados. Piense que hoy la respuesta, insisto, puede ser síncrona o asíncrona, al momento o mucho tiempo después. Y algunos estudiantes, desafortunadamente, no siempre tienen los medios, los tiempos para poder responder de manera inmediata. Por tanto, piense en este escenario y a partir de ello establezca los plazos. Diseñe recursos si está en esas posibilidades, porque no hay recurso que sea el mejor para nuestra materia. Siempre se requiere de construir. Si usted está en posibilidad de diseñar los materiales, los recursos, utilícelos, diséñelos. Pero también que tenga la finalidad de que con ello valore el aprendizaje. Establezca elementos que le permitan tener la ruta de aprendizaje, es decir, instrumentos que nos den insumos para poder evaluar de forma continua, no solo sumativa, no solo en el último momento, no solo con un examen. Si vamos a pensar en un currículum minimalista, no podemos pensar en simplemente herramientas, digámoslo, clásicas. Tenemos que pensar también en nuevas formas de evaluar. No sature de actividades irrelevantes. Piense cuáles son las actividades más efectivas, más útiles. Rompa la linealidad. Esa es la invitación. Establezca nuevas rutas de aprendizaje. Tenemos menos temas, nos permite tener más caminos para llegar a estos. Quisiera cerrar con una metáfora, la del DJ. Sí, el DJ de música, el que pone los discos. Bueno, creo que ahora ya son los audios, ya no son los discos. Ese DJ va cambiando la música según ve el ambiente de la fiesta, ve el ambiente de la reunión. Bueno, seamos un poco DJs en el aula. Sintamos ese pulso nuevo de nuestra aula, de nuestros estudiantes, de nuestro trabajo. Leamos de forma adecuada cuáles son los momentos y sepamos en dónde cambiar, en dónde sumar nuevas experiencias, en dónde establecer nuevos retos hacia nuestros estudiantes, pero también para nosotros. ¿Sí? Creo
que ante este panorama y ante esta situación, esto nos ha implicado cambiar la música. Nos ha llevado a la necesidad de cambiar el disco y de enfrentarnos a una nueva realidad, de la cual derivan muchos problemas y nos vamos a enfrentar con una relación llena de problemas. Los estudiantes, nosotros mismos, nos vamos a sumar una serie de situaciones y complejidades. Pero dígame usted que está viendo este video, si esos problemas a los cuales se enfrentan los estudiantes y los cuales también nos enfrentamos nosotros, no los tomamos como personales, dígame quién lo haría. Les agradezco mucho el tiempo. Les dejo aquí las referencias documentales utilizadas por si quieren profundizar en este tema, específicamente el currículum minimalista, con Mariana Maggio, pero también con otros de los elementos mencionados, tanto del trabajo de Alejandro Barico como de Edith Lied. Ha sido un gusto estar con ustedes y seguramente nos encontraremos en otro espacio. Muchas gracias por el tiempo. Hasta siempre.